ustedes saben, en los partidos todo puede suceder y no podemos dejar las cosas al destino. Por eso, en nuestra mesa 5, el futuro del fútbol femenil y cómo prepararse para lo que viene en lo reglamentario y económico y lo deportivo, es lo que vamos a analizar, el futuro del fútbol femenil. Y en esta mesa nos va a acompañar Erkut Sogut, que es un agente internacional que además nos va a presumir su nuevo libro muy relacionado con el tema que nos ocupa hoy en día. Y bueno, desde Guatemala, pero ya radicada en México, nos acompaña también Daniela Méndez y Ergut. Bienvenido Ergut y bienvenida Daniela. Muchas gracias por estar aquí. Por favor, tomen asiento. Es un placer tenerlos con nosotros. Y también tenemos a Sadara Montenegro. Ella es experta, abogada en Derecho Deportivo. Bienvenida, Sadara. Qué gusto que nos acompañes, por favor. Y para moderar esta mesa, pues no nos caería mal un periodista. Y para eso tenemos a un experto, que es Francisco San José, que llevará las riendas y además también es experto en finanzas. Bienvenido. Muchas gracias y los dejo con nuestros ponentes expertos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación a moderar esta interesantísima mesa que el día de hoy nos congrega aquí sobre el futuro del fútbol femenil. Por cierto, y para que presten atención a lo que aquí vamos a estar hablando, Erkut nos trajo 4 libros que al final de esta mesa estaremos regalando justamente entre ustedes para que puedan aprender más sobre cómo ser un agente de futbolistas referidos concretamente al fútbol femenil. Muchísimas gracias. Entonces voy a empezar con la primera pregunta que le haré a Sadara. Sadara, en estos días pasados ha tomado mucha relevancia la cuestión del accidente que sufre la jugadora de León, Ana Campa, cuando este balón le va al ojo, lo golpea. Y esto provoca una serie de inconvenientes o de situaciones que hasta el momento no se habían presentado en el fútbol mexicano, derivado justamente de esta clase de lesiones. Desde el punto de vista de lo legal, de lo jurídico, esta situación por la que pasa Ana Campa, ¿están protegidas? ¿Están salvaguardados sus derechos, no solo como jugadoras, sino como persona? Y tengo unas cuantas preguntas más adicionales a esta, pero si quieres empezamos con esta primero. Muy bien. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Reyes, por la invitación. Como verán, abro la mesa siendo la problemática del grupo y la más aburrida quizá en el tema, porque siempre al abogado nos ven de esa forma, pero evidentemente estamos hablando de una situación muy delicada y que es por demás triste. Para quien no tiene el antecedente de este caso, la jugadora de León está en una práctica y recibe un balonazo en la cara que le provoca el desprendimiento de las retinas. La información que yo tengo ha sido lo que ella ha declarado en redes sociales y lo que han publicado en los medios de comunicación. Ella dice que el servicio médico del club la revisa, le pone hielo, le da un ibuprofeno y la manda a su casa. No mejora, su hermana la lleva a tratarse en Texas, en Estados Unidos, y resulta que ahí se dan cuenta de la gravedad de la situación, porque estamos hablando de una lesión que es de urgencia. Si no se atiende esto, que únicamente la vía para atenderlo es quirúrgica, lo que ocurre es que pierde, la persona que tiene ese tipo de lesiones pierde la visión, puede llegar a perder la visión, y es lo que le ocurre a ella en uno de los ojos. Al parecer sí disminuye mucho su función visual y eso la incapacita para poder seguir trabajando
como futbolista. Los antecedentes son esos, por eso digo que es un tema bastante triste, y efectivamente sí hay una protección. El deporte o las normas que rigen al deporte parten del supuesto de que es una actividad riesgosa que asume el deportista de inicio, pero al asumirse ese riesgo establece una serie de obligaciones a cargo de quienes pertenecen a las organizaciones deportivas, precisamente para velar que ese tipo de actividades tengan un desarrollo en un ambiente de protección hacia los practicantes. Existen muchas normas o distintas normas de múltiples naturalezas que tienden a tener esa protección. De entrada estamos hablando de que aquí hay varios derechos humanos en juego, ¿no? Desde la integridad física, el derecho a la salud, el derecho a la práctica deportiva, pero también al estar hablando de un deporte profesional, tendríamos que referirnos necesariamente al derecho al trabajo, que son todos los derechos que van a estar en juego en este incidente. ¿Qué pasa? Que conforme a la Ley General de Cultura Física y Deporte y también la Ley Federal del Trabajo, porque no olvidemos que el fútbol es un deporte profesional, de los pocos que tenemos aquí en México, existe una relación laboral y por lo tanto esta ley los va a proteger o va a imponer esas cargas de atención médica, que también comparte la Ley General de Cultura Física y Deporte, pero no queda ahí. O sea, como un primer momento está bien, el médico lo puede atender a la deportista, sin embargo, existen otras obligaciones. El club tiene la obligación como patrón de proveer a la deportista de una atención médica adecuada. Lo que aquí debe ser un poco, o que a todos nos debe indignar un poco, es la revisión a médico. Hay signos muy evidentes cuando hay un desprendimiento de retina que debieron advertir esa urgencia de canalizarla a un especialista, a un hospital para que pudiera ser intervenida, pero eso no pasó. Eso no pasó y digamos que si todo hubiera salido bien, hubiera sido un riesgo propio, le da el balón en la cara y tiene una lesión. El tema aquí es que ese riesgo ya no solo se queda ahí, sino que hay una negligencia por parte del club, por lo que ella declara. No la atienden, la dejan sola con su ibuprofeno y el hielo, ella va a buscar atención médica afuera y cuando empieza a hacer estas declaraciones en redes, entonces el club aparece. Pero ¿qué pasa? Que aquí el derecho interno también tiene una alternativa civil que es de protección, que eso yo creo que es muy importante el mencionarlo, porque no es solo lo que está planteando el club, que eso es muy triste. En el comunicado lo que dice es, bueno, nosotros ya la atendimos y le dimos el seguimiento, ella ya le reembolsamos los gastos médicos en los que incurrió, pero eso no soluciona el tema principal en este caso. El tema principal es que aquí hay un daño muy grave, no solo en la salud de la deportista, sino también en otros derechos. La deportista no va a poder practicar el deporte para el que ella o en el que ella logró desarrollarse para llegar a nivel profesional y obviamente se queda sin esa posibilidad de trabajar, porque obviamente una futbolista que no tiene o que ha perdido un ojo ya no puede jugar. Aquí el tema es la responsabilidad que tiene tanto el club como el médico, que no tuvo la capacidad de derivarla, y estamos hablando de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterios en otro tipo de casos en el que no es suficiente la relación que se establece a nivel laboral, es decir, la indemnización que le correspondería, que es muy básica, ¿no? Digamos, para ese tipo de lesiones quizá hay un tope establecido en la ley y entiendo el por qué la quieren canalizar al seguro, ¿no? Es como nos quitamos un poquito este problema de encima, pero lo que están pasando por alto es que tienen una responsabilidad mayor, hay una responsabilidad civil extracontractual que deriva de ese hecho ilícito, que es el incumplimiento de sus obligaciones. Ellos tenían la obligación de atenderla y aquí la jugadora tendría toda la posibilidad de acudir ante los tribunales civiles
y tratar de buscar una indemnización que sea justa, ¿no? Porque al final ella ya perdió esa oportunidad, que no solo implica un daño, quizá un daño moral por la pérdida funcional, sino también la Corte ya también ha establecido un tipo de sanción que es ejemplar para las organizaciones, lo ha hecho en hoteles y en otro tipo de casos, pero hay una figura que aquí no se usaba mucho, pero por las convenciones de las que es parte del Estado mexicano se ha buscado restituir de esa manera, y en específico, bueno, son los daños punitivos, ¿no? Que es imponer una indemnización que implique un ejemplo a la persona que omitió sus obligaciones o que a través de un hecho ilícito causa un daño, para que eso no lo vuelva a repetir y que tome cartas en el asunto para hacerlo. Entonces, concluyendo, creo que sí, ella tiene una protección legal, tiene varias acciones que puede instaurar, y lo triste es que no haya tenido o que no haya alguien acercándose con ella para darle una orientación de qué era lo correcto que tenía que hacer y que la dejaran pues a la deriva en una situación tan grave. Esto es muy interesante, Sadara, porque además típicamente cuando un jugador varonil se lesiona, pues siempre se le dan toda clase de facilidades en cuanto a su atención médica. Sin embargo, a Ana fue tratada en el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Esto podríamos pensar que constituye un acto de discriminación, de no darle a la jugadora el mismo tratamiento médico que pueda llegar a tener una lesión en su contraparte varonil? Bueno, yo aquí distinguiría dos cosas. Creo que si la práctica, así tal cual es la pregunta, si la práctica o en los contratos de los deportistas varoniles se establece ese trato diferenciado que no tiene una justificación, definitivamente estaríamos hablando de lo que la ley define como una discriminación directa, porque se están gestando condiciones más favorables hacia los deportistas varones respecto de las deportistas femeninas. ¿Por qué? Pues bueno, es muy evidente. Si yo tengo la posibilidad de elegir entre tratarme en el IMSS o tratarme en la iniciativa privada, bueno, al menos yo ya tengo un derecho de elección y yo ya sabré qué es lo que más me conviene. Y bueno, vivimos en México, sabemos lo tardado que es nuestro servicio de salud, y a veces en este tipo de lesiones que tienen que ser de atención inmediata, que no es un desgarre, que a lo mejor con la rehabilitación, sino que estamos hablando de una lesión que requiere una intervención quirúrgica necesariamente e inmediata, quizá era mucho más favorable para ella el acudir a un centro de salud, pero al no tener esa opción y otros sí tenerlo, pues claro, yo sí considero que pudiera ser ahí un tema de discriminación. Pero mi lectura, viendo todo lo que se ha comentado por parte de la deportista y del club, creo que esta actitud, más que ir encaminada a una discriminación, porque en este caso ni siquiera tuvieron atención, ¿no? O sea, no le dieron seguimiento, la dejaron a la deriva según lo que ella declaró, el club dice otra cosa. Pero aquí el tema es que yo veo que el club está enfrentando una incapacidad parcial, permanente, de ella, que tiene un contrato que todavía está vigente, porque creo que tenía muy poco jugando, 3 partidos, una cosa así. Y lo que está enfrentando, lo que está tratando de hacer es pues hacer uso de lo que establece la ley y descargar la responsabilidad que él tiene del pago del salario mientras dura el contrato en el Seguro Social, porque si el Seguro Social dictamina que efectivamente hay una lesión permanente y califica la incapacidad, pues entonces la jugadora tendrá derecho a que el seguro lo pague, y es una carga que se quita el patrón, ¿no? Para eso tienen la seguridad social. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, por supuesto. Y el futuro del fútbol femenil en México es promisorio, eso es un futuro pues, lleno de esperanza, ¿no? Y de que esto vaya a seguir creciendo y a seguir mejorando. Sin embargo, da la impresión de que justamente falta esta parte de protección jurídica enfocado hacia las jugadoras.
¿Crees que tanto los clubes como las propias jugadoras tengan claro esta parte o están como conscientes de esto? Yo creo que no. Yo creo que al principio cualquier jugadora, y yo lo veo también con deportistas, no solo del fútbol, sino de muchas áreas, la ilusión de participar, ¿no? En cuanto las llaman, es un honor estar en la selección, y lo que menos se preocupan es todo lo que está periférico, ¿no? Se tratan de preparar, de entrenar, cumplen esas obligaciones, no porque sientan la carga, sino porque lo hacen con mucho orgullo, pero también están perdidas en todo lo demás. Y los clubes de alguna manera tampoco se han encargado de difundir, de tratar de acercarse. Yo siempre he dicho que los abogados en casi cualquier empresa y en el deporte pues somos como el patito feo, porque somos los que complicamos las cosas. Cuando uno le dice, oiga, hay que difundir esto, hay que tratar de hacer programas para que pues la gente sepa, es que después vamos a tener muchos problemas. Bueno, no los tendrías si haces bien tu trabajo, pero es una realidad. Muchas veces incluso los mismos directivos tienen un desconocimiento total e ignoran al abogado, porque pues no les conviene. ¿Qué les conviene más? Pues el negocio, el que tengan ellos visibilidad y ese tipo de cuestiones. Yo creo que más bien hay un desconocimiento, hay mucha ignorancia, tanto de los jugadores como de las mismas organizaciones, de cuáles son los derechos de cada uno, de cómo debe actuar cada uno. Y las normas al final son eso, son la base en función de las cuales todos funcionamos. Perfecto, buenísimo, muchísimas gracias, Adara. Daniela, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, tú fuiste jugadora, tú fuiste seleccionada nacional de tu país, Guatemala, y ahora diriges una agencia de representación de jugadoras. En este tránsito después de haber sido jugadora y ahora representarlas, ¿qué necesidades has detectado ahora que a lo mejor en tu etapa como jugadora te hubiera gustado que alguien te hubiera ayudado justamente en este tránsito de ser jugadora y de este proceso de participar dentro de la cancha? Muchas gracias. Reyes, agradecerte por el espacio. Creo que son espacios que aceleran la motivación y todos los que estamos acá tenemos algo que aportar y escuchar y aprender, ¿no? Entonces, muchas gracias. El haber sido futbolista creo que me abrió muchísimo las puertas en la educación. En ese entonces, en el 2018, yo platicaba con mis papás, ya estoy en la selección nacional, estoy jugando fútbol, pero quiero pagarme mis estudios a través del fútbol, ¿no? Y en ese entonces no encontramos ninguna agencia de representación en donde nos pudieran apoyar, orientar y todo, y parece hace mucho, pero fue en el 2018, ¿no? O sea, es reciente si nos ponemos a ver en tiempo de años. Y buscando en internet, con contactos y demás, logré obtener una beca en Estados Unidos, fui a jugar college, hice mi preparación allá, y ahí me di cuenta que el fútbol era algo de lo que yo me quería dedicar dentro y fuera de la cancha. En ese momento entendí que había mucha área de oportunidad y siempre tuve esta semillita para poder apoyar el fútbol, ¿no? Y luego obtengo una beca de fútbol en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, y me toca llegar a un equipo impresionante. No saben con quién jugué, me tocó Charlín Corral, Cristina Ferral, Dani Solís, Fer Elizondo. Me tocaron jugadoras realmente importantes que hoy están marcando una diferencia en la liga. Y entendiendo del lado como futbolista y cuando me retiro del fútbol, muchas personas, amigas mías de fútbol, me empiezan a preguntar, oye, dame un consejo y demás, ¿no? Y ahí es cuando nace otra semillita de quiero poder orientar al fútbol femenil. Y ahí nace toda esta incursión en el tema de cómo poder emprender este camino. Me topo con Roberta Jiménez, que es mi socia. Sin ella, la verdad que esta agencia no hubiera sido posible también, y creo que hay una complementación importante en esta agencia. Y nuestra agencia tiene un eslogan muy importante que es rompiendo barreras para abrir caminos. Es una agencia de representación femenil dirigida únicamente a la representación femenil, y nace toda esta necesidad por ver que fundamos la agencia en el 2020 y nos dimos cuenta que muchísimas futbolistas profesionales no contaban con el apoyo requerido en distintas áreas, ¿no? En el área de marketing, en el área de publicidad, en el área legal, deportivo y demás, y así es como nace toda esta necesidad. Perfecto. Tu carrera deportiva, mencionas,
no tuviste un representante. ¿Tu carrera deportiva hubiera sido distinta si hubieras tenido una representante como lo eres tú hoy en día? Sí, definitivamente. Yo creo que no sabemos si hubiera tenido o no éxito, ¿verdad? Pero definitivamente el estar orientado como cualquier otra profesión, el tener a una persona preparada que te pueda guiar en un camino y entender los pasos. Incluso el día de hoy nos sigue sucediendo. Hablamos con futbolistas que, oye, ¿qué es un agente de fútbol? ¿Qué es lo que hace un agente de fútbol? ¿Cómo me pueden ayudar? Y en ese entonces definitivamente hubiera marcado una gran diferencia en mi vida. Yo me quería ir a jugar a Europa y no tenía ni pies ni cabeza al proyecto. De las pocas afortunadas, una Charlín Corral, que fue de las que empezó todo este proyecto de explorar esas posibilidades, pero en Guatemala las oportunidades, como podrán saber, en Guatemala son mucho más limitadas que lo que se ve en México, ¿no? Perfecto, buenísimo, muchísimas gracias, Daniela. Erkut, bienvenido también. Cuéntanos un poco de tu libro. ¿Por qué era necesario escribir Agents in Action, tu primer libro referido a ser agente de fútbol femenil? Gracias y gracias por tenerme aquí. Y este es un evento perfecto, me gusta mucho. Pero necesito leer mis notas porque mi español aún no es perfecto, perdón, lo siento. Gracias por la pregunta. En últimos años, el interés en el fútbol femenino ha crecido significativamente. Esto no solo muestra la gran habilidad y técnica de las jugadoras, sino también las nuevas oportunidades y retos en la industria. Con el desarrollo y la mayor popularidad del juego, el papel del agente de las jugadoras se ha vuelto muy importante. Por ello, era necesario un libro como Agents in Action, Tu camino como agente de fútbol femenino, que acabo de publicar. Este libro es una guía esencial para entender y manejar las complejidades específicas de este campo. Además, la FIFA ha implementado reglas específicas de este campo. Además, la FIFA ha implementado reglas especiales para las jugadoras de fútbol en cuanto a embarazo, estabilidad contractual y compensación por formación. Estas regulaciones son vitales para asegurar que las jugadoras reciban apoyo a lo largo de sus carreras. Actualmente, la principal diferencia al negociar un contrato para una futbolista comparado con una futbolista varón radica en la estructura de los contratos y las condiciones del mercado. Aunque la brecha está disminuyendo, las futbolistas aún enfrentan menos oportunidades de patrocinio y diferencias en las condiciones contractuales, como salarios y bonificaciones en comparación con sus colegas masculinos. Puedes reír. Perfecto, Gracias. Justo me quitaste la siguiente pregunta que te iba a hacer, pero ya me la respondiste, de si había alguna diferencia entre representar a futbolistas mujeres en lugar de futbolistas varones. Sí, una diferencia es dinero. Dinero en feminista es no mucho. Para agentes también es no mucho, pero representar a una jugador de feminista, una compensación para mí es no mucho. No mucho agentes en este mercado. Tú necesitas muchos jugadores, 20, 30, 40 jugadores, una vida de agente para feministas. Es no posible, es más difícil, pero creo que en futuro sí, es posible. Necesito más años, necesito más sponsorship deals, ¿cómo se dice en español? Acuerdos de patrocinio. Sí, en español, gracias. Pero para mí, en mi equipo, tengo 8 agentes en diferentes países, un agente en Colombia y 7 agentes en Europa, en diferentes países. Y para nosotros es muy interesante representar feminista en fútbol ahora y en futuro más. Creo que un libro ahora mismo es importante para mí, todo equipo y todo el mundo en fútbol. Perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias, Erkut. Sandra, vuelvo contigo.
Se habla de las federaciones deportivas en México y ahora con el auge del deporte femenino, se piensa que hay una especie de piso parejo, tanto para los varones como para las mujeres, respecto del trato que se les da y de la forma en la cual estos deportistas son tratados, pero además se les dan facilidades para que puedan llevar a cabo su desempeño deportivo. ¿Qué se está haciendo bien? ¿Qué se está haciendo mal? ¿Y qué falta por hacer en las federaciones? Bueno, te agradezco mucho la pregunta. Creo que sí, estoy muy convencida que en México cada federación es una realidad, tienen su propia personalidad y hay federaciones que han hecho un esfuerzo muy grande por incluir a las mujeres, sobre todo como parte de una cultura al interior de las federaciones. Son muy pocas, lo tengo que reconocer. El poder darles un lugar en roles que normalmente pues no tenían acceso, ¿no? Sobre todo a los cargos directivos, el fútbol y la mayoría de los deportes en general han estado dirigidos sin una visión femenina. Lo que yo siempre he considerado que es un desacierto, porque como se ha venido comentando aquí, las visiones, la forma de pensar, las capacidades y todo lo que aportan las mujeres al deporte es muy distinto a lo que puede aportar un varón por las mismas capacidades y las cualidades y las especificidades de unos y otros. Son distintos, pero a la vez son lo mismo, ¿no? Así es como yo veo las cosas. Y creo que es muy importante el que se integren a este tipo de situaciones, precisamente porque pueden hablar de esas necesidades, pueden entender lo que se necesita en la realidad, que al final a uno como abogado le corresponde traducirlo en normas que sean aplicables. Lo primero que creo que se ha hecho bien, ¿no?, es el despertar ese interés en la comunidad deportiva, el hablar del tema. Y eso nos ha llevado el mismo debate a implementar un esquema normativo que al final sí pudiera consistir en un cimiento, en una primera base, porque bueno, al final ahí se plasman las buenas intenciones y lo que uno quiere hacer, ¿no? Pero quizá viene entonces esta otra contraparte, en la que es muy difícil hablar de ese piso parejo, porque si bien hay muchos esfuerzos, hay incluso una declaración del deporte y la mujer que se hizo en 1994 que establece postulados muy interesantes en las que participaron no solo gobiernos, sino organizaciones deportivas y toda la sociedad, y que puede ser un cimiento hacia lo que se quiere construir, pues la realidad es que no, que a veces se quedan en normas, en letra muerta que no se aplica por muchos factores, ¿no? En la primera creo que es muy importante y es la resistencia al cambio. Tenemos una mentalidad, estereotipos predefinidos y a mí quizá es algo que he comentado con algunas de las compañeras, y cuando tú te sientas lo primero que te dicen es que mire, abogada, yo no tengo nada en contra de las mujeres y yo las apoyo, yo tengo una hermana, yo tengo una prima que es mi mejor amiga, ¿no? Pero eso no quiere decir que realmente se involucren en el tema o que les estén dando un lugar. En segundo, esa visión también de, bueno, mira, ya está en la norma porque pues ya hay que ser modernos, lo ven de esa manera, no lo entiendo. Hay que ser modernos y hay que adaptarnos a lo que está ahorita en auge y vamos a poner a una mujer aquí. Pero realmente no hay esa convicción de lo que pueda aportar y a veces se queda esa mujer en una posición en la que no le permiten opinar y que no le permiten hacer cambios a pesar de que está sentada en dirección. Y yo lo he visto mucho en ese tipo de políticas de género, en la que dicen, bueno, vamos a poner una cuota en el consejo, pero a la mujer la ignoran totalmente. No en todos los casos, insisto, pero sí veo que hay un tema cultural que frena mucho el avance de esa cultura que tendría que existir para todos,
Hay, por otro lado, también el entendimiento de la división, ¿no? Yo lo llamo así porque digo, es un mismo deporte, cualquiera, ¿no? Fútbol, taekwondo, colombofilia, lo que sea, es un deporte, ¿no? Pero lo dividen, ¿no? Dicen, es que este es deporte femenil. Y yo digo, no, a ver, tu deporte es fútbol, tu deporte es taekwondo, tu deporte es natación. Y tienes una rama, ¿no? Tu rama es la varonil y la femenil. Y tienes categorías, pero tu deporte es uno. ¿En qué momento, entonces, opera ahí la distinción? Si uno parte desde la visión de que el deporte es uno, pues entonces tendrías que darle a tus dos ramas la misma difusión, las mismas oportunidades, la misma regulación, y no tendría por qué ser un tema. Y evidentemente pues tienes que tener gente que tiene la visión de impulsar una y otra, porque tu obligación es fomentar todas las ramas, todas las especialidades, todas las modalidades de tu disciplina. Y creo que a partir de ahí, que además, bueno, en México también, y creo que en gran parte del mundo, no creo que sea un mal solo endémico, somos un país que culturalmente tiende a menospreciar al género o considera que hay funciones en las que pues no les toca, ¿no? Lo que hablaban las mesas previas, creo que es algo que no se ha acabado. Es como esas cosas que se dicen abajo de los dientes, ¿no? Que al final lo piensan, pero no lo externan, y eso se refleja en el impulso que le dan a ese piso que se ha ganado con mucho esfuerzo. ¿Qué falta por hacer? Pues precisamente eso. Yo creo que cualquier deporte al final es un reflejo de la sociedad. Se sostienen los mismos valores. El deporte al final, se ha repetido mucho aquí y creo que todos tenemos esa convicción, al ser una manifestación de la sociedad también nos representa. Y en general se ha usado como ese estandarte para mostrar lo mejor de nosotros, porque está basado en ciertos valores como son la solidaridad, el apoyo mutuo, que cuando se llega a lo álgido o a lo álgido de las relaciones interpersonales se nos olvidan. Creo que hay que trabajar mucho en educación, pero en una educación que vaya enfocada a la cultura dentro de las mismas organizaciones deportivas, desde los niveles más básicos de formación hasta los directivos, que muchos también necesitan capacitarse, formarse, introducirse a los cambios sociales que van muy rápido. A diferencia de lo que pasaba hace 10 años, hoy día todo va evolucionando de una manera muy rápida y creo que eso nos falta muchísimo. A ver, históricamente, Lavalleros en su momento, que era que te podían transferir un dueño de equipo a otro y a lo mejor ni siquiera estabas enterado o ni siquiera estabas de acuerdo con la transferencia. En su momento, por ejemplo, se les impidió la creación de un sindicato de futbolistas, que es algo que ocurre en otras partes del mundo. ¿Qué herramientas legales ves tú justamente como para, si la liga femenil empieza a tomar acciones de este tipo, no se vea condicionada por casos de lo que ha ocurrido previamente en el fútbol varonil? Bueno, en este caso estamos hablando, yo creo que de los bienes más esenciales que tenemos como seres humanos. Este tipo de prácticas al final inciden en la libertad de las personas y en la posibilidad de desarrollar su personalidad y en esos derechos que son tan personales de la identidad y demás. ¿Por qué? Porque al final frenan la posibilidad de decidir, lo cual es demasiado triste. La posibilidad de decidir con quién trabajar, en dónde trabajar y en qué condiciones trabajar. Y la otra, el poder tener una voz dentro de una organización, porque por un lado decimos, sí, la jugadora, mi país ganó mi equipo, no, y tenemos esa identidad, pero cuando no nos conviene, se nos olvida que forman parte de la organización y que necesitan tener una voz. Hay distintos mecanismos legales, al ser derechos tan personales,
creo que pudiéramos tener distintos recursos, unos que pudieran ser directos y otros que pudieran ser indirectos. Me refiero a directos porque la deportista podría tener un beneficio directo, alguna determinación judicial en la que les reconozcan un derecho u otro. Tratándose de cuestiones tan personales que tienen que ver con los derechos, con el libre desarrollo de la personalidad y demás, nosotros tenemos un mecanismo de protección que es el juicio de amparo, ¿no?, que nos permite acceder ante actos que son dañosos a esos derechos. Lo curioso aquí es que a través de diversos juicios las federaciones han sido reconocidos jurisprudencialmente como autoridades, para efectos del juicio de amparo, ¿no? Y en ese sentido, cuando se trate de ese tipo de actos que realmente afectan la dignidad humana, tal cual, considero que esa sería una de las vías, que sería a lo mejor de las más rápidas, pero también están los tribunales ordinarios, dependiendo de cuál sea la afectación. Y hay indirectas porque está la vía administrativa. Recientemente hubo un caso de la Federación Mexicana de Fútbol y de 17 clubes, que fue extraño para todos porque nunca se había metido la COFESE, me estoy refiriendo a la Comisión Federal de Competencia Económica, y justamente analizó estos dos temas, ¿no?, el pacto de caballeros y el tope salarial que se le ponía a las chicas. Y la COFESE determinó que existían prácticas monopólicas que estaban delimitando el mercado, porque por un lado el pacto de caballeros impide que el jugador salga de cierto mercado, ¿no? Prácticamente le dicen, mira, vas a jugar aquí porque si no te cuesta, y que el tope salarial, además de la brecha salarial que implicaba entre los varones y las mujeres, porque era de risa, creo que inicialmente eran 4,000 pesos y luego 15,000 pesos para las mujeres, pues sí, constituía al final una práctica monopólica porque no permitía que libremente se fijara lo que correspondía a cada jugadora. Eso implicó una multa. ¿Y por qué digo que es indirecto? Porque quizá en ese momento el jugador o la jugadora no obtuvo un beneficio directamente, pero sí obtuvo al final un beneficio porque tuvieron que modificar todos los 17 clubes, la Femex Food, después de una multa de 77,000 pesos, una cosa así, no, 77 millones, me parece que fue algo así. Modificaron ese tipo de políticas, ese tipo de prácticas. A lo que me refiero es, yo sé que a veces hay mucho temor a ser el problemático, pero bueno, el contar con una buena asesoría, el conocer que tienen esas vías, que en la vía laboral también pueden demandar la constitución de ese tipo de organizaciones porque es un derecho humano que es la asociación y en particular la asociación sindical para la defensa de los derechos del trabajador. Y bueno, también en el caso de esas medidas que no son proporcionales, pues está también la COFESE, ¿no?, que la Comisión para Prevenir, la CONAPRED, ¿no?, que también ve temas relacionados con la discriminación y que al final será una defensa indirecta porque también será una multa, serán recomendaciones. Y dentro de la estructura deportiva, bueno, tenemos un organismo administrativo que en teoría revisa también cualquier cuestión que tiene que ver con la violación de derechos, que es la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, y hay medidas internas en las organizaciones. Casi todos tienen un área de justicia deportiva o de una comisión disciplinaria, una comisión que ve ese tema. Hay muchas vías legales para poder llegar a eso. Perfecto, muchísimas gracias, Adra. Daniela, paso contigo. En tu perspectiva y desde el papel que juegas actualmente de agente, ¿cuál es el grado de responsabilidad que tiene un agente del fútbol femenil para garantizar un mejor futuro a sus representadas? Bueno, principalmente estar atacado a los últimos lineamientos que la FIFA estipuló para estar preparados y brindarles a ellas la mejor asesoría. Esta normativa entró en vigencia en octubre del 2023
y partiendo de ahí estar preparados para lo que sigue, ¿no? Como consecuencia de esto, mucho parte por el tema de educar. En el fútbol femenil todavía nos topamos con educar incluso a temas de directivas y explicarles el por qué ciertas condiciones podrían apoyar al rendimiento de la jugadora o apelar para que no hayan prácticas abusivas que tal vez las tienen nominadas normales en los contratos de hombres, pero en el femenil las quieren meter así porque así está el contrato de varonil y también se va en el femenil, ¿no? Entonces, proteger también los derechos, que no hayan prácticas abusivas en el tema legal de las jugadoras. Y más allá, un agente, legalmente un agente FIFA es el intermediario para la negociación de un jugador, entre un jugador y un club, ¿no? El contrato del jugador. Pero un agente va más allá que eso, es tener un acompañamiento con la jugadora. La verdad es que, y ha pasado porque muchas directivas están en contra de los agentes, porque hay de repente situaciones como en todos los trabajos, ¿no? Que tal vez llegan, firman el contrato y desaparecen con la jugadora, y a nosotros parte de lo que nos gusta, y muchas agencias también lo están haciendo, es tener el acompañamiento en distintos rubros con la deportista. Lo mencionaban en alguna mesa anterior que pues antes de futbolistas pues también son personas, y pues que estén en línea en todo el rubro de su vida personal, en el tema psicológico, que haya de por medio un proyecto deportivo. Cuando vamos a negociar un contrato, no nos basamos únicamente en el salario, hay muchos puntos de por medio en los cuales entra la negociación, y es entender si esta jugadora va a tener una proyección sana dentro del club, si va a tener prospección en temas de minutos, entender hacia dónde va esta parte de cada una de las jugadoras, ¿no? Perfecto, Daniela. Erkut, en el caso de esta jugadora, Ana Campo, de León, en ningún momento en esta situación que ella ha vivido se menciona la figura del agente. ¿Esto es una cosa que solo pasa en México o pasa en otras partes del mundo respecto del fútbol femenil? ¿Y pasa con los varones este tema de no involucrar a los agentes que representan a ese jugador? Bueno, esta es una historia muy triste. Yo no conozco todos los hechos, pero desafortunadamente estos problemas no son únicos de México. Ocurren en todo el mundo, en África, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, en Alemania. Nací y crecí en Alemania, en Turquía, en Inglaterra. Es no un problema de país, ¿no? Es un problema generalizado que también he observado en los niveles más altos del fútbol masculino en varios países. Existe una necesidad global de mejorar el cuidado y el apoyo para los jugadores. Sin embargo, es particularmente más frecuente en el fútbol femenino, donde hay una notable falta de profesionalismo e inversión. La situación de la jugadora del León, que parece estar sin la mención o el apoyo de un agente, subraya este problema. Aunque los agentes no pueden hacer mucho del lado del club, pueden negociar atención médica privada, por ejemplo, o ayudar a los jugadores a encontrar rápidamente el cuidado médico y el apoyo adecuados. Esto es lo que los agentes deberían hacer: representar y ayudar a los jugadores, especialmente en situaciones difíciles como las lesiones, asegurando que reciban el mejor cuidado y protección posible a lo largo de sus carreras. Perfecto, muchas gracias, Erkut. Entramos a la última ronda de preguntas. Vamos un poco con el tiempo justo, porque además todavía hay que regalar los 4 libros de Erkut. Pregunta final, Sadara. Hay ciertos aspectos que provienen del deporte y que terminan de modificar a la sociedad en su conjunto. En este sentido, ¿qué cosas faltaría que el fútbol adopte de otros ámbitos de la sociedad para llegar a mejorar y para hacer un fútbol más justo y un fútbol más incluyente? Bueno, yo creo que es una pregunta muy amplia, porque al final el deporte es una expresión de la misma sociedad.
La sociedad está cambiando. Creo que lo primero que tienen que adoptarse es esa cultura de ese cambio que se está gestando en muchos aspectos de la sociedad, aprender un poco de todas las manifestaciones que hay alrededor, entender, por ejemplo, en este caso que estamos hablando del deporte femenil, que no es una cuestión diferente, como ya lo dije, que es parte de su mismo negocio, si lo quieren ver así, y que en cualquier negocio se le tiene que invertir, que toma un tiempo para poder fructificar o prosperar, y que pues lo mismo que hace la Coca-Cola. Estamos hablando aquí de que con sus matices, ¿no? Porque estamos hablando que hay derechos involucrados, pero es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que promocionan? Pues el producto nuevo. Es al que le tienes que dar esa difusión, el colocarlo entre la gente, el establecer esos mecanismos prácticamente de, a ver, tengo abonados, pues les doy pases. Ese tipo de cosas que permitan a la gente entrar, permear en la difusión de realmente lo que quieres aportar. Y sobre todo, sí creo, regresar un poco al tema de los valores, a entender lo que implica la práctica deportiva, que no es un mundo aparte. El fútbol, el deporte depende de la sociedad y también de esos valores sobre los que se construye el deporte. Perfecto, Sadara, muchísimas gracias. Daniela, tú, gracias a tu trabajo, has logrado que jugadoras de Guatemala puedan jugar la Liga MX. En ese sentido, el hecho de ser tu agente proveniente de Guatemala, ¿crees que en un futuro jugadoras de países que a lo mejor no son tan renombrados y no tienen esas figuras en sus ligas puedan terminar llegando a la Liga MX y que además esto contribuya al desarrollo del fútbol en estos países, concretamente hablando, por ejemplo, del caso de Centroamérica, que conoces bien? Sí, creo que, a ver, para nosotros los guatemaltecos siempre ha sido un tema muy difícil en distintas cuestiones triunfar en el extranjero. En el tema de fútbol, tanto varonil como femenil, nunca hemos ido a un mundial de la selección mayor. Entonces, por ende, la infraestructura y la estructura como tal del fútbol no es un ejemplo. Lo que estamos haciendo acá en la agencia es prospectar a nivel Centroamérica y Sudamérica, entendiendo que el estilo de juego, a ver, también hay que entender, el estilo de juego de la Liga MX no funciona para cualquier nacionalidad. Hay estilos de juego que nos hemos dado cuenta que cierta nacionalidad no empata con lo que se juega en México. Entonces, hay que ir viendo qué países sí pueden funcionar en venirse para acá. Con el tema de las guatemaltecas nos ha ido muy bien. Yo estoy muy orgullosa. Ana Lucía Martínez juega hoy en Rayadas de Monterrey, y también tenemos a Aisha Solórzano, que ya ahorita termina con Puebla y se vienen cosas muy grandes para ella, y estamos en este camino de detectar talento y poderlo explorar incluso tanto en la Liga MX como con el extranjero, y a México también le abre mucho las puertas. Esto también invito a las directivas y demás. Nos ha pasado, y créanme, un día casi lloro, llegué a mi casa bien triste, propuse a Ana Lucía Martínez en unas directivas y me dijeron que no buscaban eso, porque buscaban futbolistas del extranjero, que vengan de otros países y demás. Hoy tenemos muchísimos clubes, más de 15 clubes que nos han escrito por Ana Lucía Martínez, preguntando por ella y demás, y esto es para invitar a que no ceguen que el tema de la nacionalidad puede llegar a ser un factor que puede premiar por ahí, sino más bien ver el talento y explorar si esto puede funcionar, y eso está sucediendo ahorita en la Liga MX, que estamos recibiendo muchas centroamericanas porque se acoplaron al estilo de juego. Perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias, Daniela. Erkut, pregunta final. ¿Cuáles son los principales retos que tiene un agente de futbolistas femeniles, considerando que hoy en día el fútbol femenil tiene más exposición, empieza a tener también más ingresos monetarios, hay más marcas que también se empiezan a involucrar con ellas, pero también hay más riesgos? Bueno, los principales retos para los agentes de futbolistas femeninas en el futuro involucran navegar en un entorno que está evolucionando rápidamente debido a una mayor visibilidad y rentabilidad. A medida que el deporte gana más exposición y se vuelve más global, los agentes deben gestionar
no solo la carrera deportiva de los jugadores, sino también su marca personal e imagen de manera que maximicen las oportunidades de patronicios y endosos. Con el alcance global del fútbol, es vital conocer varios idiomas y poseer fuertes habilidades de negociación y comunicación. Estas habilidades permiten a los agentes superar las diferencias culturales y relacionarse con una amplia gama de interesados de diferentes países. Los mayores ingresos e interés de las marcas significan negociaciones y contratos más complejos que requieren una gestión cuidadosa para asegurar las mejores ofertas para los jugadores mientras se garantizan términos justos y beneficios a largo plazo. Además, con esta mayor exposición viene un escrutinio y precisión aumentados, lo que puede representar riesgos significativos para el bienestar mental y físico de las jugadoras. Los agentes necesitarán ser adeptos en manejar relaciones con los medios y proteger a sus clientes de la explotación potencial o la publicidad negativa. Perfecto, muchísimas gracias, Erkut. Pasamos entonces ahora a la rifa, justamente de los 4 libros que gentilmente Erkut nos trajo y que vamos a rifar entre ustedes. Para ello vamos a hacer 4 preguntas en realidad muy sencillas. Si hago la pregunta y quien quiera contestarme levanta la mano, tratamos de divisarlo desde aquí y lo hacemos pasar aquí al estrado para que recoja su libro. Primera pregunta, ¿quién ha sido la única mexicana, jugadora mexicana, futbolista mexicana, que ha sido campeona de goleo en México y España? Adelante. Adelante, bienvenida, gracias. Respuesta correcta. Sí, respuesta correcta. Gracias, sí me escucho. Muchas gracias. Segunda pregunta, ¿cuál ha sido el equipo femenil que más títulos ha ganado en el fútbol femenil en México? Respuesta correcta. Quizá no lo sepan, pero Erkut es también representante de Mesut Özil, el exjugador de amplia trayectoria a nivel europeo. Mesut Özil fue campeón de la Copa del Mundo, levantó ese preciado trofeo que tantos soñamos en este país con levantar algún día. ¿En qué mundial y en qué año Mesut Özil levantó la Copa del Mundo? ¿En qué país? Correcto. Respuesta correcta. Sure. Y la última pregunta es un auténtico bombón y también Erkut va a regalar una más. Erkut va a darle el libro. ¿Quién es la actual campeona mundial a nivel femenil? No, el país. España. Respuesta correcta. Perfecto, con esto terminamos esta quinta mesa. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a nuestros ponentes expertos. No se me vayan porque es el momento de la fotografía.